le pondrá. Capítulo 25 para abreviar. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora, estos 2 capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, tenemos el sermón profético del Señor Jesucristo sobre el Monte de los Olivos, enseñanza que Él dio a raíz de las preguntas que le hicieron sus apóstoles en cuanto a su venida y al final del siglo. Y bueno, muchas veces hemos oído que estos 2 capítulos tienen que ver únicamente con la tribulación y la venida del Señor en gloria. Pero cuando uno piensa que el Señor estaba dando esta enseñanza a los 12 apóstoles, sí, ellos eran judíos del pueblo de Israel, pero ellos eran los primeros integrantes de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Y sería muy extraño que el Señor, en su vista panorámica del futuro, hasta su venida en gloria, no dijera absolutamente nada acerca de la esperanza de la iglesia, que es el rapto de la iglesia. Estamos convencidos de que esta parte central del sermón, desde donde hemos leído versículo 36 del capítulo 24 hasta el versículo 30 del capítulo 25, principalmente estas 3 parábolas, tienen que ver directamente con la venida del Señor por su pueblo, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, estoy consciente que no todos están de acuerdo con eso, y ustedes me perdonarán si no están de acuerdo y pueden decir: bueno, el hermano está haciendo una aplicación. Pero creo sinceramente que es la interpretación de las palabras del Señor Jesucristo, y vamos a notar varias razones en el transcurso de lo que tengo por delante. Pero principalmente, hermanos, no quiero perder de vista que la venida del Señor es un evento, es una esperanza que tenemos segura, que nos estimula en nuestro testimonio, en nuestra actividad en la asamblea, en nuestro testimonio delante de los inconversos y en nuestra responsabilidad individual. Creo que tenemos esas 3 cosas en las 3 parábolas que tenemos aquí. En la parábola del mayordomo fiel y prudente,
la responsabilidad hacia la asamblea en vista de la venida del Señor. En la parábola de las 10 vírgenes, nuestra responsabilidad en relación a los que nos rodean y el testimonio, la luz que debemos estar dando en vista de la venida del Señor. Y en la parábola de los talentos, nuestra responsabilidad individual en cuanto a las capacidades, los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en vista de la venida del Señor? Tal vez para beneficio de los más nuevos creyentes, sería bueno explicar un poco más en cuanto a las dos fases, si podríamos llamarlo así, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él vino una vez para morir en la cruz, como dice en Hebreos, con relación al pecado. Pero Él va a venir otra vez, su segunda venida. Y esa segunda venida va a ser en 2 etapas diferentes. Primeramente, Él va a venir al aire para arrebatar la iglesia y llevarnos a la casa del Padre. Por eso se llama el rapto. Es algo que sucede en un instante, cuando el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, va a llevarnos a su presencia. Es un momento muy excepcional en la historia de la humanidad. En ese momento, cuando el Señor venga para buscar a su pueblo, no quedará ni un solo creyente en el mundo. ¿Cómo será un mundo donde no existe ni un solo creyente en ese momento de la venida del Señor? El Señor conoce los que son suyos. Vamos a ver aquí que hay aquellos que profesan ser, pero no tienen la realidad interna, no tienen el aceite, el Espíritu Santo. Se van a quedar atrás, pero ni un solo verdadero creyente se va a quedar atrás. En ese momento, justo después de la venida del Señor, no va a quedar ni un solo creyente en este mundo. Creyentes descuidados van a ser arrebatados también. Creyentes congregados en lugares donde no se honra al Señor, ellos también van a ser arrebatados. No va a quedar ni uno solo. Pero entonces la Biblia nos enseña que hay un periodo después del arrebatamiento de la iglesia, de por lo menos 7 años. No sé hasta dónde entrar en detalle en cuanto a esto, pero es la enseñanza especialmente de aquella profecía tan importante de Daniel capítulo 9, que se llama la profecía de las 70 semanas. Daniel estaba ejercitado porque habían llegado los 70 años, habían sido cumplidos del cautiverio y el pueblo de Israel ya debía regresar a la tierra. Y en ese ejercicio el Señor le dio una revelación no de 70 años, sino de 70 semanas de años, o sea, 70 veces 7 años. Y esa profecía nos lleva hasta la venida del Señor en gloria. La profecía, por supuesto, se divide. Se cumplieron ya en el pasado 69 de esas 70 semanas. Después de esas 69 semanas se quitó la vida al Mesías, como dice ahí en Daniel capítulo 9. Y esas 69 semanas de años quedaron atrás. Pero falta una. ¿Y qué va a pasar en esa semana que falta? Ahí lo dice en Daniel. Un príncipe va a hacer un pacto con la nación de Israel por 7 años, es decir, por una semana de años, por 7 años. Y a la mitad de la semana él va a romper ese pacto. Y entonces al final de todo se va a cumplir pues los propósitos de Dios en relación a su pueblo Israel. Cuando nos trasladamos al libro de Apocalipsis, vemos el cumplimiento de eso en el futuro. Después del arrebatamiento de la iglesia,
se va a presentar aquel hombre de pecado y va a hacer un pacto por 7 años con la nación de Israel. A la mitad de los años Él va a romper ese pacto. Entonces eso es lo que se llama de ahí en adelante, de la segunda mitad, la gran tribulación. Es el tiempo cuando Dios va a derramar sus juicios, aquellos sellos, trompetas y copas del libro de Apocalipsis van a ser derramados sobre la tierra en esos 7 años, especialmente los últimos 3 y medio. Y entonces el Señor va a venir en gloria, va a volver otra vez juntamente con su pueblo para juzgar a las naciones y para establecer su reino. Después que el Señor venga en gloria, eso es lo que tenemos aquí en 25 y 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esa es la venida, es la segunda etapa de su venida, cuando Él venga en gloria para destruir a sus enemigos, para juzgar a los sobrevivientes de la tribulación. Y cuando Él ha juzgado a los sobrevivientes, cuando se ha cumplido este juicio en su segunda venida, en su venida en gloria, es otro momento muy impresionante, porque no quedará ni un solo inconverso en la tierra, ni uno solo. Todos los que comienzan a entrar, entran al reino de 1000 años que el Señor va a establecer, todos los que comienzan en ese reino serán creyentes, benditos de mi Padre, como se llaman aquí. Entrar heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, en resumen, 2 etapas de la venida del Señor. En la primera viene por su pueblo, en la segunda viene con su pueblo, porque nosotros le vamos a acompañar, vamos a venir con Él. En la primera, después de su primera venida, la primera etapa de su venida, porque uno se confunde en su forma de hablar, no debemos hablar de 3 venidas, son la segunda venida nada más, pero en 2 etapas. Después de la primera etapa habrá esta gran tribulación sobre la tierra. Después de la segunda etapa, su venida en gloria, habrá un reino de perfecta paz por 1000 años. Y así hay otras diferencias. Pero aquí en Mateo 24 vemos una diferencia muy importante también. Y es que en cuanto a la venida en gloria, la segunda etapa, hay muchas señales y avisos que se dan en la Biblia, que el Señor da anticipando ese momento. El Señor dice, por ejemplo, en versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las cosas que Él menciona anteriormente, las señales, conoced que está cerca a las puertas. En cuanto a la venida del Señor en gloria, hay un momento muy así determinado y conocido cuando Él va a venir. Incluso ahí en Apocalipsis, hablando de la segunda mitad de esa semana de 7 años, habla de una cuenta de días, 1260 días, que son 3 años y medio, a razón de 30 días por mes. 1260 días. Entonces, cualquier israelita inteligente, por ejemplo, algunos de aquellos 144,000 sellados de la nación de Israel, que van a predicar el Evangelio, que van a conocer sus Biblias, el libro de Daniel y las profecías de Apocalipsis, ellos podrán saber hasta el mismo día en que el Señor va a venir en gloria. Cuando se firma el pacto, hay 7 años por delante. Cuando se rompe el pacto a la mitad, hay 1260 días. Podrán saber hasta el mismo día cuando el Señor va a venir y presentarse. Estarán viviendo aquellos en la expectativa de su venida, sabiendo cuándo es exactamente.
Va a ser un tiempo muy, muy difícil. Al final de esa tribulación, cuando se estén derramando las copas en rápida sucesión, terribles juicios, y el remanente fiel de Israel escondido, no será una vida normal, pero ellos sabrán por la palabra exactamente cuándo viene el Señor. Pero en cuanto al rapto es todo lo contrario. Por eso veo que desde el versículo 36 en adelante hay un cambio. No se habla de señales, dice, del día y de la hora nadie sabe. Entonces esto no se puede decir realmente de su venida en gloria. Como ya he dicho, hay profecías exactas para determinar cuándo viene, después que se cumpla la firma de ese pacto. Pero en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe. Ha sido la experiencia a través de muchos de estos años que diversos grupos religiosos han puesto fechas y no ha sucedido. Han tenido que cambiar y todo, porque no hay manera de saber en cuanto al rapto de la iglesia cuándo ha de ser. Entonces enseguida habla de los días de Noé y el descuido que habrá en el mundo afuera, completamente ignorantes de ese evento que está por suceder. Así como el diluvio vino y se los llevó a todos, así va a ser el rapto de la iglesia. Cuando el Señor viene, va a agarrar este mundo completamente ocupado, comiendo y bebiendo y casándose, dándose en casamiento. No se van a dar cuenta hasta que se cerró la puerta, como el caso del arca. Entonces el Señor dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Estoy convencido que esto tiene que ver con el rapto. Es la misma palabra tomado que el Señor usa en Juan capítulo 14. Vendré y os tomaré a mí mismo. Y aquí habrá esta separación entre verdaderos creyentes y no creyentes. Fíjense que la separación ocurre en un día normal. Dos personas trabajando en el campo. Dos mujeres moliendo en un molino. Esto no puede representar el final de la tribulación, cuando estarán escondidos, cuando se estarán derramando los juicios de Dios. No habrá una vida normal en ese tiempo. Las cosas estarán bien graves en el mundo en ese momento antes que el Señor venga en gloria. Pero aquí una vida normal en el mundo, en el campo, en la ciudad, todo normal. Y de repente el Señor viene, hay una separación. Uno es tomado, llevado al cielo, el otro es dejado. ¿Será que si el Señor viniera en este momento, cómo quedaría este local? Sin duda que la gran mayoría seríamos tomados, pero se quedarían algunos atrás, ¿no es verdad? Que no son creyentes, o algunos que profesan y no tienen la realidad del asunto. Es algo muy serio. Pero pensando en el uno será, hay una separación en el momento de la venida del Señor. Cuando el Señor viene en gloria después, también va a haber una separación, pero va a ser delante de su trono de gloria. Van a estar reunidos todas las naciones, dice ahí, todas las naciones, todos los seres, todos los vivientes que escaparon, que sobrevivieron la gran tribulación, van a comparecer delante de su trono de gloria. Y allí, delante de su trono de gloria, sí va a haber una separación. Las ovejas por un lado para entrar en el reino, los cabritos por otro lado para ser lanzados al castigo eterno. Entonces, esto de uno tomado y otro dejado, eso no puede ser la venida del Señor en gloria. La separación allí va a ser delante de un trono. El Señor va a juzgar y
de acuerdo a lo que hicieron con sus hermanos más pequeños, los judíos. Es lo que hicieron al Señor. A mí lo hiciste. Y van a ser separados las ovejas de los cabritos. Entonces, por eso pienso que esta porción que habla de 2 en el campo y 2 moliendo, no puede ser la venida en gloria. Así no va a ser la separación cuando el Señor venga en gloria, sino la separación cuando el Señor arrebate a su pueblo en un día normal de actividades. Va a ocurrir esta separación. Pero llegando a estas 3 parábolas, pues rápidamente, en el primero tenemos el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Este está en relación a la asamblea. En el tiempo de la tribulación, es decir, esos 7 años, van a haber muchos creyentes, pero no va a haber asambleas, no va a haber casa de Dios. Va a ser un testimonio individual. No va a haber la formación de iglesias en aquel tiempo. Pero aquí habla de el cual puso su Señor sobre su casa. Entiendo que eso tiene que ver entonces con este tiempo. Dios ha puesto a aquellos con responsabilidad sobre su casa, diferentes asambleas del mundo, de dar el alimento al pueblo del Señor. Y la responsabilidad, la necesidad de ser fieles en cumplir con ese encargo que el Señor ha dado. Apreciados hermanos, ancianos especialmente, el pueblo del Señor está siendo alimentado en la asamblea donde usted tiene responsabilidad. En los estudios bíblicos hay alimento para el pueblo del Señor. O el pueblo del Señor sale así frustrado porque lo que hubo fue una discusión sobre algún punto en el capítulo. Eso no es alimento, hermanos. Deje esas discusiones para después del estudio, para afinar. Está bien, uno puede compartir y afinar el entendimiento de la porción, pero en el culto hay que dar alimento. Hay que dar alimento. Alimento espiritual para el pueblo del Señor. En cada una de estas parábolas hay una parte fiel que cumple. En vista de que el Señor está ausente y pronto viene. En las 3 parábolas el Señor está ausente, como en este tiempo, ausente físicamente. En las 3 parábolas hay la expectativa de que viene otra vez. Y en vista de su venida, en la primera, hay una responsabilidad que cumplir de alimentar al pueblo del Señor. Pero en cada una de las parábolas también hay una parte infiel. Y en cada caso descubrimos que esa parte infiel no era verdadero creyente. Fíjense que en el caso del siervo malo, que dice: mi Señor tarda en venir, él profesa ser un siervo, profesa ser del Señor, mi Señor, dice él, pero su conducta revela que no es un verdadero siervo, un verdadero creyente. ¿Y cuál va a ser su parte? Con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no es simplemente un anciano o un siervo descuidado que está más preocupado por su propio bien que el pueblo del Señor. No, este resulta ser uno que profesa ser cristiano y aún anciano, y resulta que no lo era. Y para él no le importa la venida del Señor. Se entrega a cumplir sus propios deseos. Pero gracias al Señor por aquellos hermanos y hermanos que sienten esa responsabilidad de dar el alimento a tiempo al pueblo del Señor. Bienaventurado, dice el Señor, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En la parábola de las 10 vírgenes, de nuevo, estoy convencido que tiene que ver con la venida del Señor. El mismo contexto de una boda y el esposo que viene nos ayuda a relacionarlo con la iglesia. Yo sé que no está aquí no está la figura de la esposa aquí,
Pero aquí está la profesión y nuestra relación con los que están afuera. Una luz encendida. Y la diferencia entre las prudentes y las insensatas. A veces he pensado, ¿y por qué el Señor no dijo, bueno, habían 9 prudentes y una insensata? O 8 prudentes y 2 insensatas. El Señor dijo 5 y 5. Cada vez estoy convencido que el Señor tenía muy claro la gran cantidad de profesantes, meros profesantes que va a haber en la cristiandad. Uno se impresiona tantas personas que dicen que son cristianos, que son evangélicos. La palabra que usan no está en la Biblia. Tantas personas que profesan ser y uno se da cuenta que no tienen nada, no pueden hablar de un momento de conversión, de verdadero arrepentimiento. No hay el fruto verdadero en su vida. El Señor dice 5 prudentes y 5 insensatos. La mitad de los que profesan estar esperando al Señor, la mitad no tienen la raíz del asunto, no tienen la realidad del aceite. No estoy hablando de la asamblea, estoy hablando de la profesión cristiana. Como dice aquí, el reino de los cielos será semejante. Ese es el lenguaje que el Señor usa en Mateo 13. Las parábolas que hablan de la cristiandad, todo lo que profesa ser de Cristo. En este mundo, la mitad falso, sin el aceite, sin el Espíritu Santo. Y la otra mitad, lamentablemente, dormidos también. Juntamente con las insensatas, las prudentes se durmieron. Oh, hermanos, ¿será que eso describe nuestra condición? El Señor está por venir y nos hemos olvidado que Él viene. Estamos descuidados, no estamos dando luz a los que nos rodean. Hablo con mí mismo en primer lugar. ¿No será que estoy dormido como estas 5? Tenían el aceite, estaban preparadas. En cuanto a eso, todo bien, no tenían problema. Pero en vez de estar dando testimonio a los demás, después cuando el Señor vino no pudieron ayudarles, ya era demasiado tarde. Tenían que ir a comprar y no regresaron a tiempo en la parábola, indicando que la venida del Señor es algo rápido, es algo instantáneo, que no va a dar tiempo para nadie prepararse para ese momento. Entonces, y la última parábola para terminar, pues, la responsabilidad en cuanto a la capacidad que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. No todos tienen la misma capacidad. Unos tienen más talentos que otros. El Señor dice, fue cada uno conforme a su capacidad. El Señor sabía. Pero qué bueno es notar, hermanos, que cuando viene el momento de la recompensa, porque aquí en esta parábola también hay detalles que nos obligan a pensar que tiene que ver con el rapto. Porque un hombre que fue lejos, y dice después de mucho tiempo, casi 2000 años, ausente el Señor. Entonces Él viene para arreglar cuentas. Y sabemos que lo primero que va a suceder para nosotros los creyentes, después del rapto, cuando el Señor nos lleve a la casa del Padre, es este arreglo de cuentas. Dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Nada que ver con la salvación, ya estaremos en el cielo. Tiene que ver con la recompensa que el Señor va a dar a cada creyente de acuerdo a su fidelidad que el Señor da. No dependía de la cantidad de talentos. El que había recibido 5 ganó 5 más. El que había recibido 2 ganó 2 más. Y ambos recibieron exactamente la misma recomendación. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que recibió 5 talentos no recibió alguna recomendación mayor, más especial que el que recibió 2. No es la recompensa, hermanos, no depende de nuestras capacidades. No se desanime, apreciado hermano o hermana, si usted siente a veces que no tiene la capacidad que tiene otro hermano, otra hermana, que usted no puede hacer lo mismo, que lo que el Señor le ha capacitado es algo muy pequeño, muy
insignificante tal vez frente a otros que tienen mayores capacidades, no se desanime, porque la recompensa no es de acuerdo a la capacidad, la recompensa es de acuerdo a la fidelidad. La fidelidad. Sobre poco has sido fiel. Eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, la fidelidad, usar el talento para Él y para su gloria. El que escondió el talento, como vemos como mencioné en cada una de las tres parábolas, el que escondió el talento, resulta que no era creyente de nada. Profesaba tener un talento, pero tenía un concepto muy errado de su Señor, el Señor que él profesaba tener, y lo vemos también afuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un profesante nada más no va a estar delante del tribunal de Cristo, sino echado en las tinieblas de afuera. De modo, hermanos, espero que no he ofendido a nadie con la forma de interpretar esta porción de la palabra, pero sea como sea, ojalá que no perdamos la motivación de ser fiel al Señor en las cosas de la asamblea. Hermano, no hay nada que vale más para el Señor que un testimonio de una asamblea aquí en este mundo. Invierta su dinero, su tiempo, sus fuerzas en una asamblea y no será tiempo perdido. No va a perder nada. El Señor lo va a tomar en cuenta. El Señor le va a dar la recompensa justa en aquel día. Pero si usted invierta sus talentos y sus fuerzas y su dinero en las cosas de este mundo, eso va a quedar atrás. Pasto del fuego. Cuando el Señor venga en gloria, todo eso va a desaparecer. Que el Señor nos ayude pues a anhelar esa venida, anticiparlo con gozo y ser fieles a Él hasta que Él venga. Que Él bendiga su palabra.